Vamos a abrir nuestras Biblias al segundo libro de Reyes en el capítulo 14. Segundo libro de Reyes en el capítulo 14. Y mientras ustedes abren sus Biblias, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, una vez más por poder reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra. Para levantar nuestras voces en adoración y alabanza a ti, Señor. Gracias porque te podemos llamar nuestro Dios. Gracias porque tú nos llamas tu pueblo. Gracias, Señor, por esta temporada que estamos celebrando ahorita, en la cual recordamos, Señor, que nos has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que todos nosotros ya hemos puesto nuestra fe y esperanza en él. Así es que ahora instrúyenos en cómo, Señor, no solamente alabarte y adorarte con nuestros cantos y estudiando tu palabra, sino mostrándote nuestro amor, como estudiábamos el domingo, siendo obedientes a ella. Así es que bendícenos, oh Dios, prepara nuestros corazones para todo lo que tienes para nosotros en estas últimas semanas del año. Pero más que eso, Dios, abre nuestro entendimiento y nuestra mente, danos visión para lo que viene en el año entrante. Nos encomendamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Muy bien, segundo libro de Reyes en el capítulo 14, vamos a empezar un nuevo capítulo hoy. Y vamos a dejar por un rato los reyes de Israel y vamos a cambiarnos o vamos a poner el enfoque en los reyes de Judá. Debo recordarnos que Israel se dividió en dos reinos, ¿verdad? El reino del norte, que eran 10 tribus, el reino del sur, que eran 2, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, cada una con sus reyes, cada una con su historia, cada una con sus problemas. Y aunque muchos de los problemas eran los mismos, algunos tenían la tendencia, uno de los dos reinos tenían la tendencia a buscar más a Dios que el otro reino. Sí, y lo podemos ver precisamente porque uno de los reinos, el reino de Judá, juntamente con la tribu de Benjamín, estaban en la parte sur de Israel y era donde estaba Jerusalén. Y estaban más cerca del centro de adoración, estaban más cerca del centro religioso del país, de la nación. Y estaban más cerca de todas las enseñanzas y todos los preceptos que el Señor había enseñado dado a través de Moisés. Ahora, para nosotros quizás no tiene mucha importancia eso, pero debemos recordar lo que pasó en el reino del norte con Jeroboam, ¿verdad? Que Jeroboam le quiso estorbar al pueblo del reino del norte para que no fuera a Jerusalén. Sí, era como una lucha que él tenía para estorbarle al pueblo que no fuera a Jerusalén, precisamente para que el pueblo no fuera en un día a decir, nosotros estamos mal allá en el reino del norte, en Samaria. Y Jerusalén, como Jerusalén, Dios lo ha establecido como el lugar en donde debe llevarse a cabo su adoración. Creo que están más bendecidos que nosotros. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en lo que es el centro de la adoración a Dios, con otros hermanos, con otras hermanas, en comunión con ellos y todos juntos en comunión con Dios, recibimos mayores bendiciones que cuando no estamos aquí. Sí, tenemos la habilidad ahorita en nuestros días de ver todo lo que está pasando ahorita. Hay hermanos en su casa que lo están viendo. Algunos lo están viendo, lo están haciendo así porque tienen problemas de salud o porque tienen problemas de horario o lo que sea. Está bien, pero no hay como la bendición de estar en la casa de Dios, todos juntos, adorándolo, recibiendo la bendición, siendo bendecidos para nosotros también, ser bendición a nuestra vez. Entonces vamos a ver aquí, en el capítulo de Segunda de Reyes, vamos a comenzar con el reinado de Amasías. El reinado de Amasías. Y Amasías precisamente era un rey de la tribu del norte. ¿Sí? Vemos ahí en el versículo 1 que dice, Joás, hijo de Joacás, tenía 2 años de reinar en Israel. Ese es el reino del norte. Cuando Amasías, hijo de Joás, no el mismo Joás que ya mencionamos, comenzó a reinar en Judá. Entonces aquí vemos luego la diferencia entre los dos reinos. Y aquí vemos que cada uno tiene su propio rey. ¿Okay? Versículo 2 dice, Amasías tenía entonces 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Amasías, noten lo que dice el versículo 3. Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho Joás, su padre. Pero luego dice, aunque no como su antepasado David.
aunque no como su antepasado David. En Segunda de Crónicas, capítulo 25 y el versículo 2, se nos dice acerca de Amasías, que hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. ¿Qué nos dice esto? Que se puede estar haciendo lo recto delante del Señor, pero no se está haciendo de todo corazón. Se está haciendo para aparentar. Se está haciendo para que los demás nos vean que lo estamos haciendo quizás. Se está haciendo para que los demás nos admiren. A todos nos gusta ser admirados por algo, ¿no es cierto? ¿Verdad? A todos nos gusta si somos buenos cocineros, si somos buenos músicos, si somos buenos cantantes. Todos nos gusta que se nos admire por alguien. Y todos tenemos dones que el Señor nos ha dado, que cuando los descubrimos, a menudo tratamos de ponerlos por delante para que los demás los admiren y los alaben. ¿Sí? Entonces, así era Amasías. Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Y cuando habla de que no de todo corazón, podemos entonces entender que el corazón de Amasías estaba dividido. Y se manifestó de alguna manera esa división, o no de alguna manera, vamos a ver ahorita cómo se manifestó, esa división que había en el corazón de Amasías. Porque parte de su corazón quería hacer lo que Dios mandaba en su palabra. Parte de su corazón quería hacer lo que él sabía que Dios deseaba de él. Pero otra parte de su corazón tenía que complacer a otras personas, en este caso el pueblo, ¿sí? Para mantenerlos contentos, para mantenerlos calmados, para que no se fueran a ofender, para que no fueran a dejarlo también a él. Ahora, noten que dice que fue tan bueno como su padre, pero no mejor que él. Fue tan bueno como su padre, pero no mejor que él. Y definitivamente no como había sido su antepasado David. Porque ¿qué se nos dice acerca de David en lo que hemos estudiado acerca de él? Que David era un hombre que conforme al corazón de Dios. David sirvió a Dios de todo su corazón. ¿Perfectamente? No, para nada, para nada. Pero lo sirvió de todo corazón, y lo que eso quiere decir es que nunca dejó a Dios para ir a buscar en otros dioses consejo, dirección, fortaleza. Aunque le falló a Dios, su fortaleza, su gozo, su deseo de ser perdonado siempre iba delante de Dios para ello. Nunca fue a buscar Baales, nunca fue a buscar Áseras, nunca fue a buscar ningún otro Dios, ni se inclinó ante ellos, ni nada de eso. Siempre buscó a Jehová. Y eso es lo que quiere decir, ¿sí? Que servimos a Dios de todo nuestro corazón. No que somos perfectos. Sí, porque no somos perfectos. Yo creo que nosotros seríamos los primeros en reconocer que no lo somos. Pero nuestro corazón debe estar perfectamente vuelto hacia Dios. Y eso quiere decir que cuando estamos pasando por dificultades, cuando hay batallas, cuando hay pruebas, cuando hay cargas, ¿sí? Pesadas, cuando hay dolor, debemos de buscar refugiarnos en Dios, solo en Dios y nada más que en Dios. Si no ir a andar buscando por otros lados, en otras religiones, con otras cosas que tengan que ver con espiritualidad ni nada de eso, no, con Dios y Dios únicamente, ¿sí? Y David parece ser, en todo lo que hemos estudiado acerca de los reyes, David parece ser el estándar, ¿sí? Por así decirlo, a seguir. Así es que si nosotros conocemos bien la vida de David, vemos cómo reaccionó cuando fue perseguido, vemos cómo reaccionó cuando Saúl lo quería matar, vemos cómo reaccionó cuando su hijo lo traicionó y usurpó el trono, vemos cómo reaccionó cuando pecó con Betsabé y Natán fue y lo confrontó. Cuando lo vemos a él y vemos cómo hizo las cosas, ¿saben qué? Ese es el estándar para nosotros también. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Se nos llama la atención por algún pecado y vamos directamente con Dios y decimos: Señor, he pecado contra ti he pecado, como dice David en el Salmo 51. Se nos llama la atención a través de una predicación por algo que estamos practicando y nos arrepentimos delante de Él. ¿Sí? Somos perseguidos por alguien, nos refugiamos en Él, confiamos en que Él nos va a mantener libres, Él nos va a mantener a salvo de esas persecuciones. Somos amenazados por alguien, ¿sí? Somos lastimados por alguien. Si no tomamos cartas en el asunto nosotros mismos, sino que vamos a Dios para que Él nos dirija, Él nos guíe, Él nos instruya. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer entonces.
Sí, Él es el estándar a seguir, no porque era perfecto, sino porque tenía un corazón perfecto hacia Dios. Pero aunque no fue, hablando de Amasías, aunque no fue tan bueno como David, de todos modos, como su padre hizo lo recto ante los ojos del Señor. Como su padre. Ahora noten aquí la transición de un rey, del padre, del rey padre, al rey hijo, y cómo los dos hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Sí, esto es importante también. Porque como padres, yo creo, los que somos padres aquí, todos quisiéramos que nuestros hijos fueran unos David, matagigantes, ¿no es cierto? Es más, cuando están chiquitos nuestros hijos varones les hablamos de David, ¿verdad? Y algunos de nosotros, no sé si ustedes, pero yo recuerdo que en alguna ocasión vestimos a nuestros hijos de David, ¿verdad? Y les damos la espada y les ponemos el escudo y les ponemos el casco y les hablamos acerca de ese niño que fue y con una piedra lisa agarró su onda y le aventó la piedra a Sansón, a Goliat, y Goliat cayó, ¿verdad? Y hacemos alarde de lo que David le dijo a Goliat, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada y jabalí y que quién sabe qué, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y todos quisiéramos que nuestros hijos fueran así, nuestros hijos varones. A nuestras niñas les hablamos de Ana, la mamá de Samuel, les hablamos de Débora, ¿verdad? Les hablamos de Esther, les hablamos de María. Y ha habido ocasiones, me imagino yo, que algunas de ustedes que tienen niñas las vistieron quizás en alguna obra de la iglesia de Marías o de Esther o algo así. Y todo eso está bien. Sí, todo eso está bien. Los usamos entonces a estos personajes como ejemplos para nuestros niños, porque queremos que crezcan como ellos y hagan las hazañas que algunos de ellos hicieron. Pero es algo bastante difícil de hacer, ¿no es cierto? Ser como las personas mencionadas. Nosotros quizás hemos en algún momento dado deseado ser como un David, ¿verdad? Deseado ser como un Sansón, ¿verdad? Fuerte, audaz y valiente, ¿verdad? Como Pancho Panteras, ¿verdad? Desearíamos ser así. Y las mujeres, me imagino que desearían ser como la reina Esther, que fue llamada para un tiempo en donde era necesitada y no le sacó ir a hablar con el rey. ¿Y qué dijo? Si muero, muero. ¿Verdad? Qué valor tan grande, qué valentía tan tremenda la de Esther, ¿verdad? O Débora, que se metió a la tienda del rey y ¿qué hizo? Agarró una lanza y ¿qué hizo con la lanza? Le atravesó la cabeza, ¿verdad? Entonces, todos quisiéramos eso, pero es bastante difícil, aunque no es imposible, ¿sí? Sí, de hecho, hubo un rey descendiente de David, del cual casi no se habla, y lo estudiamos cuando estábamos en el libro de Primera de Reyes, pero no se habla mucho de él en las Escrituras, y estoy seguro que si les preguntara cómo se llama, ninguno de ustedes me podría decir, porque no le prestamos atención, porque no es David, porque no es Saúl, porque no es ninguno de esos personajes importantes que nosotros llamaríamos importantes. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba Asa. Y lo estudiamos cuando estuvimos en Primera de Reyes capítulo 15. Y en Primera de Reyes capítulo 15, los versículos 9 al 11, lo van a poner en la pantalla ahorita. Primera de Reyes capítulo 15, versículos 9 al 11. Dice lo siguiente: Asa comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam era el rey del norte que puso los 2 becerros, llevaba 20 años de reinar sobre Israel. Versículo 10, y reinó en Jerusalén 41 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Abisalón. Versículo 11, noten. A diferencia de su hermano y de su padre, Asa hizo lo recto a los ojos del Señor. ¿Cómo? Como su antepasado David. Entonces, no es imposible para un ser humano ser como David. Especialmente cuando sabemos que no tenemos que esforzarnos por llegar a la perfección, sino que simplemente tenemos que cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón para que se mantenga firme y fiel a nuestro Dios. Que mantengamos nuestro corazón firme y fiel a nuestro Dios. Que pongamos a Dios por encima de nuestros sentimientos, negativos o positivos. Que podamos poner a Dios por encima inclusive de nuestro conocimiento, bueno, malo e indiferente.
Que podamos hacer de Dios la razón número uno de nuestra vida y nada más ni nadie más. ¿Sí? Porque entonces vamos a poder amar como a Dios, como hablábamos el domingo, con todo ¿qué? Nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él tiene que ser el primero. Él tiene que estar en un pedestal único, nadie más cerca de Él. Nuestro amor por Él debe ser tan grande que el amor que sentimos por la próxima persona en el escalafón de amor parecería odio hacia ellos. No estoy diciendo que debemos odiar a nadie ni aborrecer a nadie, eso, la palabra nos habla en contra de ello, pero en comparación el amor que tenemos por Dios debe ser tan grande que el amor que tenemos por la siguiente persona no parece amor. Entonces sí se puede tener una vida, vivir una vida ejemplar como la de David, porque hubo otras personas que así lo hicieron, como Asa. El Señor Jesucristo vino a darnos el ejemplo de cómo vivir completamente, ¿sí? Dominados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Vino a enseñarnos el camino, vino a enseñarnos un camino mejor, vino a enseñarnos la manera correcta de adorar a Dios, que es en espíritu y en verdad. Vino a enseñarnos a buscar no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Vino a enseñarnos cómo acercarnos a Dios y a decirnos que Él era el único camino por el cual podíamos tomar con cualquier grado de seguridad que nos iba a llevar a Dios. Entonces sí es posible. Entonces de nuevo volviendo a Amasías no fue otro David como lo fue Asa, pero hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho Joás, su padre. Lo que quiere decir que su padre Joás le dio un buen ejemplo. Dentro de lo que cabe, le dio un buen ejemplo. ¿Sí? ¿De dónde aprendió Amasías a seguir los caminos del Señor? De su padre, Joás. Y dentro de lo que cabe, entonces Joás sí le dio un buen ejemplo porque Amasías también hizo lo que su padre. Y cuando estaba leyendo esto, eso me hizo pensar en la clase de ejemplo que yo le he dado a mis hijos y sigo dando a mis hijos mientras el Señor me tiene aquí en la tierra, no importa qué edad tengan ellos. ¿Qué ejemplo les di cuando estaban pequeñitos? ¿Qué ejemplo les di cuando fueron adolescentes? ¿Qué ejemplo les di cuando fueron jóvenes? ¿Qué ejemplo les di y les sigo dando ahora que son adultos? Les estoy enseñando con mi ejemplo a poner a Dios primero por encima de todas las cosas, inclusive por encima de su misma madre. ¿Sí? Y como padres tenemos que cuidar de que ese sea el caso, porque nuestros hijos, nos guste o no nos guste, van a seguir en nuestros pasos tarde o temprano. ¿Sí? Y si nosotros nada más les hablamos pero no les demostramos cómo, van a escucharlo, van a tenerlo en su corazón. Y sí, las posibilidades de que se vuelvan a Dios cuando estén ya grandes, adultos, y nosotros ya no estemos aquí, son buenas. Pero si se los demostramos también, las posibilidades se convierten en probabilidades. Y yo quiero aprovechar todo el tiempo que tenga para que yo irme de este mundo pensando en la posibilidad de que mis hijos van a seguir en mis pisadas y van a caminar con el Señor. Pero más que posibilidad, quiero que sea probabilidad. Porque si me voy pensando en la probabilidad de que les dejé un buen ejemplo para seguir a Jesús, ¿saben qué? Voy pensando en la probabilidad de que un día los voy a ver en el cielo, porque yo sé a dónde voy. ¿Sí? Que los voy a ver en el cielo. Y yo no les voy a decir, es que el cielo no va a ser el cielo si mis hijos no están ahí. El cielo va a ser el cielo, estén ellos o no. ¿Ok? Pero sí me gustaría verlos ahí, ¿verdad? Sí me gustaría verlos ahí. Entonces mi oración es que cuando yo haya partido a mi hogar celestial, haya dejado un ejemplo claro a mis hijos de cómo hacer lo recto ante los ojos del Señor. No solamente de enseñanza, de palabras, de dichos, etcétera, sino un ejemplo claro de cómo hacerlo recto y caminar con el Señor. Si lo siguen o no, ¿saben qué, mis hermanos? Va a ser cosa de ellos, como vamos a ver más adelante. Pero que cuando menos mi ejemplo haya sido algo que puedan seguir para acercarse más a Dios. Y ese es lo que debemos de ver en nosotros hoy, el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos. Si siguen ese camino que nosotros vamos trazando para ellos, ¿los va a llevar a Jesús? ¿Los va a llevar a Dios? ¿Los va a llevar a una relación más cercana, más estrecha con Él? ¿O les estamos enseñando que pues Dios
es importante, pero Él no se agüita si de repente tienes ahí alguna otra cosilla, ¿verdad? Que tú creas que es más importante. Tenemos que ver eso con mucho cuidado y ser astutos y ser sabios para saber que estamos haciendo lo correcto. Y aquí está la razón. Vean aquí, ahorita vamos a ver la razón por la que se nos dice que hizo lo recto delante del Señor, pero no fue de todo su corazón. En el versículo 4, noten, dice todo lo que dice acerca de él, pero luego dice en el versículo 4, sin embargo, los altares en los montes no fueron quitados, pues el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Ahora esos altares eran dedicados a dioses falsos. Esos altares no debían de ser usados por los hijos de Israel, o en este caso los miembros de la tribu de Judá y Benjamín, porque para eso tenían el templo en Jerusalén. Para eso tenían el templo en Jerusalén. Porque no debían usar esos altares y esos montes altos, no debían ofrecer sacrificios y quemar incienso en esos altares, ni siquiera Dios mismo. Porque para eso Dios había establecido Jerusalén y el templo en Jerusalén para hacer esas cosas. Sí, porque ahí en el templo de Jerusalén estaban los sacerdotes que él había escogido, porque ahí en el templo de Jerusalén estaban todos los utensilios que se necesitaban para presentar sacrificios, porque ahí en el templo de Jerusalén tenían todo lo que necesitaban para presentar los sacrificios, tal y como Dios lo había prescrito en su ley. Por allá en los montes, por allá en los lugares altos, por allá debajo de los árboles frondosos, dicen algunos pasajes, sí, ellos podían hacerlo como ellos quisieran. Podían hacerlo por medio de un sacerdote o no, podían hacerlo ellos mismos, usurpando la posición de sacerdote. Y Dios no hace nada sin un propósito que tenga que ver con su santidad, su perfección y la santidad que Él espera de su pueblo. Ahora, cuando el pueblo usaba estos altares, cuando el pueblo subía a estos montes, cuando el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso en esos altares, esto provocaba la ira de Dios sobre el pueblo, porque desde un principio les mandó que no hicieran este tipo de cosas. Esto provocaba la ira de Dios. De hecho, cuando iban a entrar, antes de entrar a la tierra prometida, cuando acababan de salir de Egipto, el Señor les dio instrucciones muy claras acerca de lo que tenían que hacer con los altares y con las estatuas y con las imágenes que iban a encontrar cuando llegaran a la tierra a la que iban a poseer. En Éxodo 34, comenzando con el versículo 13, Éxodo 34, 13 y 14, noten lo que las instrucciones que les da. ¿Ustedes qué van a hacer? Derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de Ásera. Versículo 14, de ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios que celoso. Mi nombre es Dios celoso. Se los dijo muy claramente. No había lugar a duda. Se los advirtió. No deben hacer esto, no pueden hacer esto. Cuando lleguen a esas tierras y se encuentren con esa gente, destruyan todo lo que ellos tienen para adorar a sus dioses. Porque yo, está diciendo el Señor aquí, al decir que es un Dios celoso, está diciendo, yo no lo voy a soportar. Es como cuando la esposa es celosa o el esposo es celoso. ¿Sí? ¿Cómo les va al esposo o a la esposa si el otro es celoso? Si se le desaparece por un tiempecito, si se desaparece por unas horas y no saben en dónde están, empieza luego, ¿verdad? Cuando entra el celo y ¡ay Dios! ¿No es cierto? Y eso que nosotros no somos santos ni perfectos ni nada de eso. Ahora Dios es perfecto y santo. Y su celo es perfecto y santo. No nos cela porque no quiere, no nos cela porque no quiere que nadie nos posea. Nos cela porque no quiere que suframos las consecuencias de ir y servir a esos dioses. Nunca les dijeron sus padres, o ustedes les dijeron a sus hijos, me va a doler más a mí que a ti, pero es por tu bien. A mí sí me decían eso, me va a doler más a mí que a ti, pero es por tu bien. Y yo cuando me daban pensaba, me dolió más a mí que a él, estoy seguro. Pero no entendí el dolor del cual estaba hablando.
Y el dolor no era el dolor físico, era el dolor moral de tener que tomar una correa y darle a tu hijo para que aprenda que no debe hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Ahora yo sé, en nuestros días el castigo corporal es algo que no se debe hacer, ponlos en un time out, etcétera, etcétera. Háblales, diles. Pero habemos algunos hijos que somos muy mulas, somos chivos, no somos corderos, somos cabras. ¿Sí? Y a veces hay que arrimar tierra. El Señor arrimó tierra a los hijos de Israel cuando ellos se rebelaban en contra de Él, porque el Señor al que ama, corrige. ¿Sí? Noten lo que les dice en Deuteronomio capítulo 12, los versículos 1 al 6. Deuteronomio 12, versículos 1 al 6. El Señor les dice a los israelitas: estos son los estatutos y decretos que ustedes tendrán cuidado de poner por obra todos los días que ustedes vivan en la tierra, que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado en posesión. Versículo 2. Destruirán por completo, ¿cuántos? Todos los montes altos y colinas y todo árbol frondoso donde sirvieron a sus dioses las naciones que ustedes van a heredar. Versículo 3. Derribarán sus altares, harán pedazos sus estatuas, echarán al fuego sus imágenes de Asera, destruirán las esculturas de sus dioses y borrarán de aquel lugar su nombre, el nombre de esos dioses que se adoraron. No quiero que ni el nombre de ellos se mencione. Lugar que el Señor su Dios escoja, pero con el Señor su Dios no actuarán así, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner ahí la residencia de su nombre, el nombre de Dios. Y allá acudirán para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. ¿De qué lugar está hablando? Está hablando del templo en Jerusalén. Y así como en el Antiguo Testamento el templo en Jerusalén era el lugar en donde se llevaban todas estas cosas, en donde se congregaba el pueblo de Israel para acercarse a Dios, para adorar a Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? En el Nuevo Testamento la iglesia es la que ha tomado el lugar de ese templo. Ahora, no estoy diciendo que Dios no está fuera de este lugar. De ninguna manera estoy diciendo eso. Pero el Señor trae una bendición especial cuando todos estamos reunidos en su nombre, alabándolo, dándole gloria, adorándolo, estudiando su palabra todos juntos. ¿Sí? Y eso es algo que todos nosotros yo creo que hemos experimentado. ¿Sí? Todos nosotros hemos experimentado. Sí, por eso lo buscamos, por eso lo deseamos, por eso lo hacemos parte de nuestra cultura familiar, o debe ser parte de nuestra cultura familiar. Debe ser parte de lo que de nuestro ADN, debe ser parte de lo que somos. ¿Sí? Somos miembros de una asamblea de creyentes que se reúne para todos juntos buscar el rostro de Dios. Amén. Y debemos de enseñar a nuestros hijos a que amen esa asamblea, porque es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. ¿Sí? O es así como se le llama en el Nuevo Testamento a la iglesia, la esposa de Cristo. ¿Y cómo serían ustedes, varones? ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien desprecia a su esposa? Si alguien no la ve con ojos de amor, si alguien no la cuida. ¿Sí? Así me imagino yo que se siente el Señor cuando a alguien le falta el respeto a su esposa, a su iglesia, a la que es su cuerpo, aquella por la que Él pagó con su propia sangre para poder obtenerla, para poder tener una iglesia pura, santa, sin mancha y arruga. Yo creía que eran los carros de fuego del Señor que venían por nosotros. Ok, vuelvan a retomar Si están aquí enseguida, por favor, vayan y díganles que le bajen un poquito a donde sea que lo están viendo. Ahora, en esos tiempos, en los tiempos de los cuales estamos hablando aquí, esto es importante de saber, ¿ok? En esos tiempos se esperaba que los reyes buscaran ser ejemplos para el pueblo y que los sacerdotes enseñaran al pueblo a obedecer las leyes de Dios, aunque a menudo no fue así.
Pero eso era lo que se esperaba, que los reyes fueran ejemplo y que los sacerdotes enseñaran al pueblo a obedecer las leyes de Dios. De nuevo, en aquellos tiempos se podía hacer eso, porque en aquellos tiempos se vivía en lo que se llamaba una teocracia. Una teocracia. El pueblo de Israel siempre debió vivir en una teocracia. En otras palabras, iba a ser un pueblo gobernado por Dios. ¿Sí? De hecho, la palabra Israel, eso quiere decir príncipe de Dios o gobernado por Dios. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso, tu nombre es Jacob, pero de ahora en adelante serás conocido como Israel, está diciendo, de ahora en adelante va a ser conocido como aquel que es gobernado por Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en aquel tiempo se vivía en una teocracia. ¿Sí? Entonces, en nuestros tiempos no vivimos en una teocracia. ¿Vivimos en una qué? No vivimos en una democracia, vivimos en una república democrática. ¿Sí? En una república democrática. ¿Sí? En nuestros tiempos no vivimos en una teocracia, de manera que nuestros líderes, escuchen esto, no pueden forzarnos a practicar alguna religión, ni prohibirnos practicar la religión que nosotros queramos practicar, ni prohibirnos que no practiquemos ninguna religión. Ese es el sistema de gobierno en el que tenemos aquí. Nuestros derechos son respetados. No solamente tenemos derecho a practicar cualquier religión que queramos practicar, también tenemos derecho a no practicar ninguna religión. Entonces, si nuestros líderes no son piadosos y la Constitución, y aunque no lo queramos decir y aunque no lo queramos admitir, la Constitución del país en el que vivimos está por encima de la palabra de Dios para ellos, ¿qué clase de nación vamos a ser? Ahora, Estados Unidos por siempre se ha considerado una nación cristiana. Pero como van las cosas ahorita, ustedes la considerarían cristiana, si vinieran de afuera y vieran todo lo que está pasando, ¿la considerarían cristiana? Yo creo que no. Pero en aquel tiempo estaban forzados a hacerlo porque vivían en una teocracia. Entonces nosotros como cristianos que tenemos la libertad para practicar el cristianismo, ¿qué debemos hacer con ese derecho? Ejercerlo. Nosotros como cristianos que tenemos el derecho de tener la Biblia y verla como la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer con ese derecho? Ejercerlo. Nosotros que tenemos el derecho para votar por personas piadosas que crean en Dios y le crean a Dios y estén dispuestas a seguir los preceptos que Dios presenta en su palabra, ¿qué debemos hacer con ese derecho? Ejercerlo. Pero ¿saben ustedes que a menudo ni el 40% de cristianos ejercen ese derecho? Ni el 40% de cristianos ejercen ese derecho. Porque ¿para qué? De todas maneras mi voto no cuenta. De todas maneras va a ganar el que va a ganar. Tomamos esos derechos y creemos que siempre los vamos a tener garantizados. Pero puede pasar aquí lo mismo que pasó en Alemania nazi. Puede pasar aquí lo mismo que pasó en Rusia, después la Unión Soviética. Puede pasar aquí lo mismo que ha pasado en tantos países comunistas, en donde sin darse cuenta, poco a poco se les fueron quitando los derechos al pueblo, hasta que no tuvieron ya ningún derecho y todos tenían que hacer lo que el Estado dijera. Y por eso murieron millones y millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, y murieron millones de judíos durante esa misma guerra, y murieron millones de cristianos también, aunque Hitler se decía cristiano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros ya no vivimos en una teocracia, vivimos en Estados Unidos somos una república democrática en donde el pueblo elige a sus representantes. Pero si la mitad del pueblo o menos del pueblo de Dios es la que va y vota a veces desinformada, y vota a veces por el menor de dos males, en lugar de buscar a alguien que en realidad se alinee con lo que creemos. Si votamos entre dos males, entre el menor de dos males, ¿por qué estamos votando? Por el mal. No le hace que sea el menor de los dos males, pero estamos votando por el mal.
Entonces debemos de informarnos, alguno de nosotros debería postularse para, ¿verdad?, ser parte del concilio de la escuela o del cabildo, ¿verdad? Yo me voy a postular para presidente en el 24. ¿En serio? Cualquiera puede postular. Es más, si no hay nadie por quien votar, usted puede poner el nombre de la persona por la que usted quiera votar ahí. Compañeros, les presto mi nombre. Me llamo Carlos Manuel Alvarado Armendáriz. Pero en fin, se oye curioso, pero es cierto, vivimos en una nación en la que podemos votar porque nosotros queramos. Y no tenemos que votar si no queremos, pero debemos de informarnos y votar por aquellas personas que están que están alineadas con nuestra manera de creer y nuestra manera de pensar. Pero hay otra cosa que podemos hacer también, aunque no vivamos en una teocracia, ¿sí? Podemos hacer lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 4. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4 dicen lo siguiente: ante todo, exhorto a que se hagan, ¿qué?, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y sí, mis hermanos, aún los políticos. ¿Okay? Aún los políticos. Entonces debemos nosotros estar orando por ellos. Debemos nosotros estar orando por nuestro país, por nuestro estado, por nuestra ciudad. Debemos estar orando por ellos. No para que hagan las cosas como nosotros queremos que las hagan, sino para que se salven y conozcan a Dios y con un corazón transformado hagan lo que Dios quiere que hagan. ¿Sí? Pero ¿oramos por esas cosas? ¿Oramos por nuestros gobernantes? ¿Oramos por los senadores que están representándonos en el Senado de Estados Unidos? ¿Por los congresistas que nos están representando en el Congreso? ¿Por los concilios escolares aquí en Chula Vista? ¿Por nuestro alcalde, etcétera? A veces ni los conocemos ni de nombre siquiera. Pero la palabra nos dice que oremos por ellos. Que oremos por ellos. Y por eso tenemos que comenzar a orar como iglesia, tenemos que comenzar a orar individual y colectivamente. Y es una de las cosas que vamos a buscar hacer este año que entra, así como nos reuníamos 10 minutos antes en el salón 110 para orar antes del servicio. Vamos a pedirle a nuestros grupos de adoración que terminen de ensayar unos 20 minutos antes para reunirnos todos los que quieran ir antes del servicio y orar al Señor por estas cosas. Así es que estén pendientes de ello. Y luego, como padres de familia, tenemos todo el derecho de determinar qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir que entre en nuestro hogar, ¿cierto? No podemos hacer nada por lo que los demás estén haciendo fuera de nuestra casa, pero sí podemos determinar lo que va a ser aceptado dentro de nuestra casa. Entonces, no podemos vivir en una teocracia como nación, pero sí podemos vivir en una teocracia como familia. Podemos vivir en una teocracia como familia. ¿Sí? No podemos hacer nada de nuevo por lo que los demás están haciendo, acerca de lo que los demás están haciendo fuera de nuestra casa, pero sí podemos determinar lo que va a ser aceptado dentro de nuestro hogar. Y debemos tomar la misma decisión que tomó Josué cuando se despidió del pueblo de Israel antes de que ellos tomaran la tierra prometida. Noten lo que dice Josué en Josué capítulo 24, comenzando con el versículo 14, Josué capítulo 24, comenzando con el versículo 14, Josué les dice: por todo esto, y tienen que leer lo que dijo anterior a esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con toda integridad y ¿cómo? De todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Quédense ahí, noten. Todavía tenían esos dioses, todavía tenían esos ídolos, ¿sí? Todavía los tenían en sus casas y todavía los adoraban, aun cuando ya habían caminado por el desierto durante 40 años de la mano del Señor, todavía los guardaban.
Y la pregunta es, ¿qué ídolos estamos nosotros guardando en nuestra casa todavía que ya deberíamos de haber echado fuera? ¿Qué ídolos hemos estado permitiendo que entren que no deberíamos de permitir que hayan entrado? En el versículo 15, noten lo que les dice. Pero si no les parece bien servirle, hablando del Señor, entonces escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban en el otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Luego noten, por mi parte, mi casa y yo, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Podemos decir eso nosotros, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no sé qué estén haciendo mis vecinos, yo no sé qué estén haciendo mis otros parientes, yo no sé qué está haciendo quien sea. Pero mi casa y yo, ¿sí? Vamos a servir al Señor. Sí, el hecho de que Amasías no pusiera fin a estas prácticas, tarde o temprano iba a llevar al pueblo de Judá a practicar la idolatría abiertamente sin ningún problema, por lo cual Dios tendría que disciplinarlos. Dios iba a tener que disciplinarlos, no los iba a poder dejar sin disciplina. Sí, a veces nosotros pensamos, bueno, pero pues es que ya no hay nada que yo pueda hacer. Saben que de la puerta para adentro hay mucho que cada uno de nosotros podemos hacer. ¿Sí? De la puerta para adentro, de la puerta para afuera, obviamente, y especialmente cuando nuestros hijos ya son adultos, ya no hay nada que podamos hacer. Pero hay cosas que nunca debemos aceptar en nuestra casa, ni por mantener la fiesta en paz. Ahora, déjenme decir algo aquí también. ¿Okay? Si usted cree que debe aceptar algo para poder así ganarse a su familia o lo que sea, ¿verdad? Es entre usted y Dios. Yo no le estoy diciendo que los eche, los bote a todos para afuera y nunca los vuelva a dejar entrar. Es entre usted y Dios. ¿Sí? Porque hay personas que tienen ese problema. ¿Sí? Al hijo le gusta tomar, a alguno de los hijos o hijas le sale con atracción hacia su mismo sexo, otros tienen problemas de drogas, etc. Pastor, ¿lo dejo entrar a mi casa? Es su hijo, es su hija. ¿Cómo no lo va a ayudar? ¿Cómo no le va a ayudar? Sí, es su nieto, es su sobrino, es su sobrino, ¿cómo no les va a ayudar? Pero siempre con el propósito de volverlos a Dios. Pero nunca dejar, nunca permitir que lo que practican, lo practiquen dentro de su casa. ¿Sí? Nunca. Y si tiene que preguntar, pastor, ¿estaría bien que hiciera esto o estaría mal que hiciera aquello? Si tiene duda, le digo un consejo, una regla que se debe seguir. Si tiene duda, no lo haga. Porque todo lo que no es de fe, ¿qué dice Pablo en Romanos? Es pecado. Entonces, si tiene alguna duda, no lo haga. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, va a llegar a tal grado la idolatría en Judá, ¿sí? Porque Amasías no puso fin a estas prácticas que Dios va a tener que disciplinarlos. Ahora, otra situación en la que siguió los caminos de algunos de los reyes que lo precedieron y no los caminos de Dios fue que se vengó de los hombres que habían matado a su padre Joás. Su padre Joás fue asesinado. Y en cuanto tuvo la oportunidad, ¿sí? Él ejerció venganza en contra de los hombres que lo habían asesinado a su padre. Ahí en su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 20 y 21, unas cuantas páginas hacia la izquierda, dice, un día los oficiales de Joás se sublevaron y conspiraron contra él y lo mataron en la casa de Milo cuando Joás descendía a Sila. Versículo 21 dice, lo hirieron sus oficiales Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, y así murió. Lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Amasías, que es del que estamos leyendo aquí. Y luego noten el versículo 5 de Segunda de Reyes, capítulo 14. Cuando Amasías se afirmó en el trono, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Entonces, ¿qué hizo en cuanto se afirmó? Cobró venganza. Cobró venganza. En cuanto miró que tenía la habilidad para hacerlo, en cuanto miró que tenía el ejército, en cuanto miró que tenía la oportunidad, ¿qué hizo? Cobró venganza, que va en contra de los principios de Dios, que cobremos venganza por los daños que alguien nos hace.
¿Sí? Y esto no es algo que viene en el Nuevo Testamento, lo vimos el domingo pasado, ¿no es cierto? En Levítico capítulo 19 y el versículo 18, el Levítico 19 capítulo 18, noten lo que el Señor les dijo en aquel tiempo: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces el Señor desde antes les está diciendo: no se venguen ustedes mismos. Es más, ni siquiera guarden rencor contra sus hermanos. Y esto va para nosotros también como hermanos en Cristo. No debemos de andar buscando vengarnos los unos de los otros por lo que se nos hace o por cómo nos ofenden. No, debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. En Proverbios capítulo 24 y el versículo 29 dice: no digas, le haré lo que él me hizo, le daré a ese hombre lo que se merece. ¿Se fijan? Es muy clara la palabra del Señor. No digas, así como me trató a mí, yo lo voy a tratar, así como me dio a mí, yo le voy a dar, ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Fue lo que el Señor Jesucristo les dijo. Han oído que los antiguos dijeron: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que amen a sus enemigos, que les hagan el bien, que oren por ellos, etcétera, etcétera. Y ese es un principio que en el Nuevo Testamento está muy claro. Noten, lean conmigo lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Romanos 12, versículos 17 al 21. Dicen: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos ¿de quién? De todo mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Siempre hago esta pregunta cuando llegamos a este versículo, cuando nos dicen cuanto dependa de nosotros. ¿Cuándo no depende de nosotros? Siempre depende de nosotros. Nosotros decidimos si vamos a pagar mal por mal o no. Nosotros decidimos si vamos a buscar venganza o no. Nosotros decidimos si vamos a amar a nuestro enemigo como el Señor nos llama a que lo amemos. ¿Sí? Versículo 19, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, dice el versículo 20, si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué hacemos? Si tiene sed, si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Versículo 21, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. Si tratamos de vencer el mal con el mal, nos convertimos igual de malos que el malo. Tenemos que buscar vencer al mal con el bien. En Hebreos 10, versículos 30 y 31. Dice: bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Y luego en el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Usted cree que usted pueda castigar al culpable más duramente que Dios? Entonces déjenlo en las manos de Dios. Pero tome en cuenta que el culpable puede arrepentirse, y entonces ¿qué va a hacer Dios con él? Va a tener misericordia, ¿verdad? Así es que tenga mucho cuidado con no mostrar misericordia a aquel al que Dios le puede en un momento dado mostrar misericordia. ¿Sí? Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. En fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente, que quiere decir como hermanos que somos. Y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, ¿qué debemos hacer? Bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Noten el orden de las palabras. Bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Lo que quiere decir que la bendición la encontramos ¿en qué? En bendecir a otros. La bendición la encontramos cuando bendecimos a otros. ¿Sí? Pero no nos gusta bendecir si nos han maldecido. No nos gusta bendecir si nos han hecho un daño. No nos gusta bendecir si no nos han bendecido a nosotros también. Y la bendición no llega a nosotros porque no estamos dispuestos a bendecir. La bendición viene cuando bendecimos. Pablo les dice a los colosenses,
Y aquí vamos a terminar esta noche. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Quiero detenerme ahí nada más en revístanse un poco, porque revístanse como que da la idea de que no estamos vestidos y tenemos que revestirnos, ¿verdad? Pero yo lo veo como cuando hace frío y nos ponemos capas. Algunos de ustedes traen varias capas de ropa ahorita, ¿verdad? Porque son bien friolentos, ¿verdad? Yo traigo mi playera y mi camisa de franela, ¿sí? Pero algunos de ustedes traen playera y otras ropas y un suéter y una chamarra y una bufanda y traen guantes y doble calcetín y botas UGG y O sea, yo lo veo de esa manera. Porque a menudo necesitamos estar completamente revestidos en capas de misericordia, capas de benignidad, capas de humildad, capas de mansedumbre y capas de paciencia. Porque tendemos a quedarnos sin ellas de vez en cuando, ¿no es cierto? Entonces traemos la capa de encima, alguien necesita nuestra misericordia, podemos quitárnosla y dársela y todavía nos queda más. Y luego viene otra persona y necesita humildad, necesita de nuestra humildad, que seamos humildes nosotros y nos quitamos esa capa y se las damos a ellas, se las ponemos a ellas, pero todavía nos queda más. Y luego viene alguien que necesita que toleremos sus flaquezas y sus debilidades y su falta de fe. Y entonces todavía tenemos para ponernos, ¿verdad? Entonces debemos de revestirnos, debemos de ponernos y ponernos y ponernos y ponernos. Porque a menudo hay mucha gente que necesita de estas cosas de parte de nosotros. Y nosotros somos los únicos que estamos ahí para mostrar el amor de Dios. Entonces Amasías sí hizo algunas cosas como Dios mandaba, pero hizo otras cosas que no, como vengarse de estas personas, cuando la palabra de Dios claramente dice que no busquemos la venganza. Y ahora sí, para terminar, en el versículo 6, y lo vamos a explicar la semana que entra, dice, pero no mató a los hijos de estos, los que habían matado a su padre, con lo que cumplió lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor claramente dice, no se matará a los padres por la culpa de los hijos, ni a los hijos por la culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. ¿Qué quiere decir eso? Can, can, can. ¿Ah? Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, para ver cómo se desenvuelve este versículo. Amén. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vamos a orar una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por las cosas que nos enseñas a través de ella. Gracias, Padre, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia y porque nos dices claramente, nos das claras instrucciones de lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos de vivir y cómo debemos de agradarte, Señor. Te pedimos que nos des ese corazón que tú tienes para con aquellos que te ofenden, con aquellos que te lastiman, con aquellos que te desobedecen, Señor. Un corazón que muestra precisamente esa misericordia, que muestra esa benignidad, esa humildad, esa mansedumbre y paciencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir de una manera que te agrade a ti, oh Dios. Que así como Amasías en algunos momentos hizo lo recto delante de ti, así como su padre, nosotros también busquemos siempre hacer lo recto delante de ti. Pero más que eso, que busquemos ser como tu siervo David, que te sirvió de todo corazón, que no importa qué venía a su vida, él estaba firme, esperando en ti, firme, confiando en ti, firmemente caminando contigo a pesar de todos los sufrimientos por los que tuvo que pasar. Señor, danos ese mismo corazón, corazón entero, que busque siempre bendecirte en toda circunstancia, que busquemos siempre hacer tu perfecta voluntad. Danos ese corazón que tú tienes, oh Dios, para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.